El cerebro evolutivo. Es un parágrafo del libro El cerebro de Buda, la neurociencia de la felicidad, el amor y la sabiduría, escrito por Rick Hanson y Richard Mendius. Primer punto. La vida empezó hace unos 3.500 millones de años. Las primeras criaturas multicelulares aparecieron hace unos 650 millones de años. Cuando tengas un resfriado, recuerda que los microbios tienen casi 3.000 millones de años. Cuando aparecieron las medusas hace unos 600 millones de años, los animales se habían hecho tan complejos que sus sistemas sensores y motores tenían que comunicarse entre sí, y este fue el origen del tejido neuronal. A medida que los animales evolucionaron, también lo hizo su sistema nervioso, que lentamente desarrolló un cuartel general en forma de cerebro. Segundo punto. La evolución aprovecha las capacidades anteriores. Puedes ver la progresión de la vida dentro de tu propio cerebro, en los términos en que lo definió Paul MacLean en 1990. Nivel de desarrollo de reptil, de paleomamífero y de neomamífero. Tercer punto. Los tejidos corticales son relativamente recientes, complejos, conceptualizadores, lentos y difusos, por lo que se refiere a la motivación. Están asentados sobre las estructuras subcortical y del tronco cerebral, que son antiguas, simples, concretas, rápidas y motivacionalmente intensas. La región subcortical está en el centro de tu cerebro, bajo el córtex y encima del tronco cerebral. Este corresponde aproximadamente al cerebro de reptil. A lo largo del día hay una especie de cerebro de lagartija ardilla mono en tu cabeza, dando forma a tus reacciones de abajo a arriba. Cuarto punto. A pesar de todo, el córtex moderno tiene mucha influencia sobre el resto del cerebro y ha evolucionado bajo presiones evolutivas para desarrollar las habilidades optimizadas de criar, establecer vínculos estables, comunicar, cooperar y amar. Quinto punto. El córtex está dividido en dos hemisferios conectados por el corpus callosum. Al evolucionar, el hemisferio izquierdo, en la mayoría de las personas, se especializó en el procesado secuencial y lingüístico, mientras que el derecho se dedicaba al holístico y visual espacial. Por supuesto, ambas mitades trabajan juntas. Muchas estructuras neuronales están duplicadas, de modo que hay una en cada hemisferio. A pesar de ello, lo normal es referirse a ambas en singular, por ejemplo, el hipocampo. Parágrafo siguiente. 3 estrategias de supervivencia. A lo largo de cientos de miles de años de evolución, nuestros ancestros desarrollaron 3 estrategias fundamentales para la supervivencia. Primera, crear separaciones para poner fronteras entre ellos mismos y el mundo, y entre un estado mental y otro. Segunda, mantener la estabilidad para tener un equilibrio saludable entre los sistemas físicos y mentales. Y tercera, acercarse a las oportunidades y evitar las amenazas para ganar cosas que favorecen la descendencia y resistir a las que no. Estas estrategias
han sido extraordinariamente efectivas para sobrevivir. Pero a la madre naturaleza no le preocupa qué te hacen sentir, si dan gusto o dolor. Para motivar a los animales, nosotros incluidos, a seguir estas estrategias y pasar sus genes, las redes neuronales evolucionaron para crear dolor y angustia en ciertas circunstancias. Cuando se rompen las separaciones, se pierde la estabilidad, las oportunidades decepcionan y las amenazas se avecinan. Por desgracia, estas circunstancias se dan en todo momento porque, primero, todo está conectado, segundo, todo está cambiando y tercero, las oportunidades no se cumplen o pierden su atractivo y muchas amenazas son inevitables, como envejecer y morir. Otro parágrafo, el tono sentimental de la experiencia. ¿Cómo decide tu mente si debe aproximarse a algo o rehuirlo? Supongamos que paseas por el bosque y al doblar un recodo te topas con una forma curva ante ti. Simplificando un proceso complejo, durante las primeras décimas de segundo, la luz que rebota en el objeto curvo llega a tu córtex occipital, que es el que maneja la información visual, para ser convertida en una imagen que tenga sentido. Entonces, el córtex occipital envía representaciones de esta imagen en dos direcciones. Al hipocampo para que evalúe si es una potencial amenaza u oportunidad, y al córtex prefrontal y otras partes del cerebro para un análisis más sofisticado, pero también lento. Por si acaso, tu hipocampo compara inmediatamente la imagen con su corta lista de peligros. Rápidamente encuentra formas curvas en ella, por lo que envía una alerta muy urgente a tu amígdala. Cuidado. La amígdala, que es como una sirena de alarma, envía una advertencia general por todo el cerebro y una señal especial rápida a tus sistemas neuronales y hormonales de lucha o huye. Exploraremos los detalles de la cascada lucha o huye en el capítulo siguiente. Lo que nos importa ahora es que aproximadamente un segundo después de ver la forma curva saltas atrás alarmado. Mientras tanto, el poderoso pero relativamente lento córtex prefrontal ha estado sacando información de la memoria a largo plazo para imaginar si la forma curva es una serpiente o un palo. Pasan unos segundos más y el córtex prefrontal se fija en la naturaleza inerte del objeto y en el hecho de que otras personas han pasado por encima sin decir nada, y concluye que no es más que un palo. Durante todo este episodio, todo lo que experimentabas era agradable, desagradable o neutro. Al principio había vistas neutras o agradables al recorrer el camino, luego miedo desagradable a una serpiente potencial y por último alivio agradable al darte cuenta de que no era más que un palo. Ese aspecto de la experiencia, si es agradable, desagradable o neutra, se llama en budismo el tono sentimental y en la psicología occidental tono hedónico. Es tu amígdala la que principalmente produce el tono sentimental, según afirmó Ledoux en 1995, y luego lo emite por todas partes. Es una manera sencilla pero efectiva de decirle a tu cerebro completo qué hacer en cada momento. Acercarse a las agradables zanahorias y evitar los desagradables palos a pesar de todo lo demás. Otro parágrafo es: los palos son más fuertes que las zanahorias. Hasta aquí hemos hablado de los palos y las zanahorias como si fueran iguales, pero en realidad los palos, errores, experiencias negativas, son más fuertes porque tu cerebro está construido más para evitar que para aproximarse. Esto es así porque son las experiencias negativas, no las positivas, las que en general han tenido más impacto en la supervivencia. Imagina a nuestros ancestros mamíferos esquivando dinosaurios en un parque jurásico mundial hace 70 millones de años.
constantemente mirando por encima de su hombro, alertas al más mínimo crujido de una ramita de arbusto, preparados para hacerse estatuas o salir disparados o atacar según la situación. O rápido o muerto. Si se perdían una zanahoria, una oportunidad de comer o de aparearse, algo positivo, podrían tener más oportunidades más tarde. Pero si fracasaban en evitar un palo, una experiencia negativa, un predador, un peligro, probablemente resultarían muertos sin oportunidades de más zanahorias. Los que sobrevivieron para pasar sus genes pusieron mucha atención a las experiencias negativas. En resumen, las tesis fundamentales del capítulo 2, que se titula La evolución del sufrimiento, son las siguientes. La primera es que las estrategias evolutivas para ayudarnos a perpetuar nuestros genes son tres: crear separaciones, estabilizar sistemas y acercarse a las oportunidades evitando amenazas. La segunda es que estas estrategias son muy eficaces para sobrevivir, pero también provocan sufrimiento. La tercera, que el esfuerzo de mantener separaciones choca con las muchísimas formas en que estás conectado con el mundo y dependiendo de él. Por eso te puedes sentir sutilmente aislado, alienado, abrumado o con la sensación de estar en lucha contra todo el mundo. La cuarta dice que cuando los sistemas del interior de tu cuerpo, mente y cerebro se desestabilizan, tu cerebro produce señales de amenaza incómodas. Como todo cambia continuamente, estas señales llegan continuamente. La quinta tesis reza que tu cerebro atribuye un tono sentimental, agradable, desagradable o neutral, a tus experiencias. Así que te acercarás a lo agradable, rehuirás lo desagradable y pasarás de lo que es neutral. Según la sexta tesis del capítulo, hemos evolucionado especialmente para prestar mucha atención a las experiencias desagradables. Este sesgo negativo desestima las buenas noticias, se fija en las malas y propende a crear ansiedad y pesimismo. La séptima tesis sería que el cerebro tiene una capacidad maravillosa para simular experiencias imaginariamente, pero esto tiene un precio. Ese simulador te saca del momento presente, te empuja a perseguir recompensas que no son tan buenas y a evitar peligros exagerados o incluso ni siquiera reales. Y por último, que la compasión por ti mismo ayuda a reducir tu sufrimiento.